está perdiendo, me está diciendo que Dios me declaró justo hace, pongamos, 6 años que me convertí como un ejemplo, pero que después Dios me deja a mi libre albedrío para que si me porto bien, pues entro al cielo, pero si me porto mal, esa posición que Dios me dio y en la cual el tribunal cósmico del universo dictaminó que soy justo eternamente delante de Dios, la puedo perder con mi mala conducta. O sea, que Dios nos deja a la deriva y que los que mantengan su salvación portándose bien son los que finalmente entrarán al cielo. Esta posición es absurda, es antiteológica, es no doctrinal. Es una posición que tiene como fundamento el ignorar, porque la ignorancia es la base y el fundamento de esta doctrina, lo que son y significa la justificación, la gracia, la santidad, los pactos de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando un cristiano aprende, entiende, asimila que mi posición delante de Dios es inquebrantable, que la salvación que Dios me ha dado, Él me la dio y Él me va a mantener durante el camino mientras yo me agarro, y que si me suelto de Él, solo voy a perder la comunión, las bendiciones, pero no la salvación. Ya no dependo tanto de mi religiosidad, de mis buenas obras, de mi fariseísmo, de estar continuamente criticando y mostrando, y ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no se hincan? ¿Y por qué no se ponen velo? ¿Y por qué usan pantalón de las mujeres? Y todas estas cosas nacen de la religiosidad, de estar tratando de, mira Señor, traigo falda larga, no celebro la Navidad, celebro el sábado, no celebro el sábado, estar haciendo cosas para estar continuamente atrayendo la atención de Dios a mi vida y diciéndole a Dios, fíjate Señor, ya me fíjate, tómame una foto Gabriel ahorita, Miguel, tómame otra foto ahorita, mira lo que estoy haciendo, estoy continuamente buscando la satisfacción y el favor de Dios a través de mis obras. Y eso es vivir otra vez bajo la ley. Y esto es terrible, vuelvo a repetir, porque nos hace vivir continuamente confundidos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el Salmo 32, 1000 años antes de que Jesucristo bajara al mundo, el rey David lo escribió y se considera uno de los salmos más importantes doctrinalmente acerca de la doctrina de la justificación y del pecado, porque esta es la serie que estamos viendo, las doctrinas básicas de la Biblia, y hoy, repito, veremos los resultados o las consecuencias de la justificación. Ya David oraba antes de que se conociera y se desarrollara por el apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos la doctrina de la justificación. David dijo, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Inmediatamente lo que nos salta a la vista son dos palabras, la palabra perdón y la palabra cubierto su pecado. Y aquí podemos ver inmediatamente que el perdón por la culpa del pecado y la inmunidad del castigo del pecado son dos cosas que van juntas. O sea, cuando Dios me perdona, no solamente me dice, Armando, tus pecados ya no los vuelvo a recordar y nunca más te los volveré a echar en cara, sino que además la consecuencia de esos pecados, que si te hubieras muerto, te hubieras ido al infierno, esa consecuencia jamás te la imputaré, jamás te la pondré en tu cuenta, jamás me acordaré de ellos. Y la pregunta es, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿Los pasados, los presentes o los que vamos a cometer? Cuando nosotros decimos que solamente Dios me perdonó mis pasados y que ahora mis presentes, ¿hay alguno que me puede hacer perder la salvación? Esto es exactamente lo que estoy afirmando, que solamente Cristo en la cruz me perdonó mis pecados pasados y que los que están de aquí en adelante
necesitan, fíjense lo que les voy a decir, necesitan volver a ser expiados. Cuando nosotros vemos que sobre la base de la obra de Jesús, Dios perdona nuestros pecados quitándonos no solamente la mancha, sino también la culpa y cualquier castigo que mereciéramos, podemos entender lo que dice Juan 5:24. Al que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio. No vendrá a juicio. ¿A qué condenación, a qué juicio se está refiriendo Cristo en Juan 5:24? Al juicio final. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación, ningún juicio, porque la palabra crino en el griego, hay para los que están en Cristo Jesús. En el Salmo 32, estas dos palabras, perdón y cubierto, son dos palabras importantes, vitales en la teología del Antiguo Testamento, porque este salmo hace 3 declaraciones significativas acerca de la naturaleza del perdón y de la gracia de Dios. Veamos en primer lugar la palabra perdón. Dichosa y feliz la persona cuya transgresión ha sido perdonada. Esta palabra pesha, que se tradujo transgresión, significa rebelión a la autoridad de Dios. Dichosos y felices los seres humanos que se han rebelado contra su Creador, que han levantado las armas contra Dios, que han transgredido sus leyes y que Dios no les hace nada. Realmente es una bienaventuranza, ¿verdad? Óyeme, ¿y de qué privilegios gozas, chiquito? Para hacer todas estas cosas, dichoso el hijo a quien el padre no lo culpa de los vidrios que rompió, de la basura que no tiró, y de las camas que no hizo, y de que rompió sus cojines. Dichoso el hijo que su papá no le hace nada. ¿Por qué dichoso? Porque se salvó del castigo. Entonces, esto es lo que quiere decir, dichosa la persona que ha transgredido, que ha violado las leyes de Dios, y dice la Biblia, y ha sido perdonado. La palabra, hay otra palabra aquí, que no solamente es transgresión, sino también en el versículo 2, es iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces tenemos pecado o transgresión, y tenemos aquí iniquidad. Y esta palabra es anomia, que significa violación legal a la ley de Dios, o ir en contra de la ley. Ambas palabras, tanto transgresión como iniquidad, están retratando al pecado como una violación a la justicia de la ley de Dios, y sugieren la culpabilidad subsecuente y culpa legal del transgresor. Ahora, la palabra perdonar, que es la más importante de toda la Biblia, es la palabra nasa, N-A-S-A en el hebreo. Dichosa la persona cuya transgresión, cuya rebelión, cuyas maldades han sido perdonadas. ¿Saben ustedes lo que significa perdonar? Significa levantar o quitar. Y la palabra griega apiemi significa enviar lejos, despedir o borrar. Vamos otra vez en orden para explicar esto. Yo vengo a la cruz del Calvario y veo a un hombre crucificado. Y Dios me dice, Armando, el perdón que yo te quiero dar proviene de esa cruz. Nunca obtendrás mi perdón aquí abajo, lejos del Calvario, portándote bien, haciendo asilos para ancianos, construyendo orfanatorios, yéndote a la villa y di vuelta 5 kilómetros, regalando tu dinero, tratando de hacer lo que tú puedas aquí en la vida. No se trata de nada de lo que hagas en tu vida para que yo te perdone. Mi perdón tiene una sola base: la cruz. Es en esa cruz donde el ser humano debe acercarse, donde debes de traer a tu abuelita, a tu cuñado, a tu amigo, a tu novia. Tráelos a la cruz. No los lleves a una religión, no los lleves a dogmas, no los lleves a decirles, pórtense bien, séle fiel a tu esposa, no seas borracho, no fumes marihuana. Tráelos a la cruz. Es nuestra misión,
traer a la gente a la cruz, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tú le puedes decir a una persona, eres un borracho y te vas al infierno. Pues sí, ya lo sé, ¿y qué? ¿No sabes que el cigarro te amuela los dientes, las encías, la laringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, los alvéolos, bla, 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 y que de cada 3 fumadores, 2 se mueren de cáncer del pulmón y problemas muy graves? Sí, lo sé. ¿No sabes que el alcohol te hace esto? ¿No sabes que el que comete adulterio es falta de entendimiento? Sí, lo sé. Pero se da cuenta la persona a la que tú le dices que aunque está consciente, y aunque los cigarros dicen, este producto es nocivo para la salud, y esto es malo para usted, y esto es aquello para usted, la persona lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, mostrando con esta conducta que no somos guiados por la razón, sino por las pasiones. Esto se llama en la Biblia la irracionalidad del pecado. Que aquellas cosas que sabemos que nos hacen mal, las hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que sepamos que estamos envenenándonos con el cigarro, con el alcohol, con el adulterio, con el robo, y lo sigamos haciendo conscientes de que nos va a ir como en feria en la vida y que estamos autodestruyéndonos? Esta irracionalidad de la conducta humana es lo que la Biblia llama la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando llegamos a la cruz del Calvario, llegamos ex borrachos, ex homosexuales, ex prostitutas, ex parranderos, jugadores, secuestradores, llegamos a una cruz, donde en esa cruz Dios nos hace levantar nuestros ojos y mirar a un ser humano, al único ser humano, a su Hijo Jesucristo, que es el único, repito, insisto y enfatizo, que ha cumplido todas las cosas que Dios nos manda para cumplir y que nosotros nunca podremos cumplir, la ley. Entonces Dios me lleva a la cruz y me muestra que su Hijo Jesucristo cumplió desde que Él nació, con los ritos que atravesó y con todas las cosas que vivió, cumplió la perfecta ley de Dios. Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, Él ya había cumplido la ley, y como Él cumplió la ley, Dios lo pudo aceptar como un sustituto. En el Antiguo Testamento traían los animales y los ponían en el altar, y el sacerdote examinaba que no estuviera cojo, cáncer, que no tuviera lepra el animal, que no tuviera ningún defecto, que no estuviera manco, etcétera, etcétera, porque no podía tener defecto el sacrificio que simbolizaba el sacrificio de la cruz. Entonces su Hijo Jesucristo pudo haber bajado del cielo y no haber vivido, ni haber tenido una madre, ni haber vivido en Galilea, simplemente bajar y abrir sus brazos en la cruz. Pero antes de que Él muriera, necesitaba la persona que iba a pagar en nuestro lugar, Él demostrar con su vida justa que era digno de pagar en nuestro lugar. Esto se llama en la Biblia la justicia del Hijo de Dios, porque Él es el único que ha cumplido la justicia de Dios. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni David, ni la Madre Teresa, ni el Papa Juan 23, ni Pío XII, ni Pío IX, ni ningún ser humano jamás ha cumplido la ley de Dios al 100%. Y Dios demanda que su ley se cumpla al 100%, porque el que ofende en un punto se hace culpable de todos los demás, dice Santiago capítulo 2. Entonces Jesucristo cumple toda la ley de Dios, Dios lo acepta, y ahora Dios nos pide que creamos, nada más que creamos. ¿Por qué nos pide Dios eso? Para que sepamos que Él es Dios, y al creer en Él estamos confiando en que lo que Él dice es verdad. Yo creo lo que la Biblia dice, que Cristo pagó lo que yo nunca hubiera podido pagar, y que en el momento en que yo creo lo que Cristo hizo en la cruz, esa justicia que la Biblia le llama el manto de justicia, esa justicia de Cristo, cuando yo vengo a Cristo y recibo a Cristo, Dios me hace esto, me cubre. Y ahora yo traigo una cubierta que no es mía. Esta justicia no es mía, esta justicia es de Él, de Jesús. Y ahora esta justicia que es de Cristo es la que me provee
y la que me capacita o la que me habilita para poder llegar a Dios y decirle, Padre, ahora me presento no en mi justicia, no en mis buenas obras, mírame porque me he portado bien, sino que me acerco a ti, Señor, cubierto con la justicia de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, acéptame y perdóname, no porque lo merezca, sino por la justicia que tu Hijo me ha regalado. Y ahora Dios me ve, nunca con mi justicia, nunca me acepta por mis buenas obras, ni llega, como dice el otro día una hermana, ay hermano pastor, no me siento digna de venir al Señor. ¿Y quién es digno? Le pregunté. Dígame usted quién es digno. En Apocalipsis 5, cuando el ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Abraham? No. ¿Isaac? No. ¿Pío XII? No. ¿La Madre Teresa? Menos. ¿Las monjitas? Tampoco. ¿San Cayetano? Tampoco. ¿San Crisóstomo? ¿Santa Teresita de Jesús? ¿José Ortiz de Domínguez? ¿Quién es digno? ¿El ángel Gabriel? Tampoco. ¿Miguel, el arcángel? Tampoco. Los serafines en el cielo se tapan la cara y se tapan las piernas en la presencia de Dios. Ni siquiera ellos que están cerca de la santidad de Dios son dignos. Dios mío, nadie es digno en el universo. Cuando Isaías en el capítulo 6 fue trasladado en espíritu al tercer cielo, al llegar Isaías, imagínense, para que Dios le haya concedido a Isaías llevarlo al tercer cielo, es porque era seguramente mucho mejor que muchos de nosotros, que ni a San Mateo Atenco hemos llegado. Y llega Isaías al cielo, y allá en el cielo, ¿qué hace Isaías, verdad? Oh, gracias Señor, yo sabía que... Gracias Miguel, Arcángel, sí, un aplausito, ¿no? Un reconocimiento ahí. Echen una porra, ¿no? Yo ya sabía que había un hombre en la tierra que tenía que atraer la atención del Todopoderoso, Señor, y pues mi mamá me dijo, chiquito, ¿verdad? Que yo era bueno y que iba a ser como San Cayetano, etcétera, etcétera. Eso dijo Isaías. Cuando llegó al cielo Isaías capítulo 6, dijo, oh Dios, muerto soy, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, siendo yo un hombre inmundo, sucio, contaminado en mi propia boca. Nadie es digno. Nadie es digno. Entonces, tenemos que entender que cuando venimos a Dios y pecamos, hay personas que me dicen, Armando, yo ya no quiero venir a Dios porque, mira, forniqué con mi novia, robé, adulteré, hice esto, y no me siento digno. Es que nunca vamos a ser dignos, que no entienden lo que significa la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Favor que no merecemos. Imagínate que pudiéramos primero ser dignos, Señor. Déjame limpiarme, Señor. Déjame portarme bien. Déjame ir a la villa 5 kilómetros de rodillas. Déjame hacer buenas obras y entonces vengo, Señor, para que me aceptes, para sentirme digno de ti. Eso se llama autojusticia farisea. Sino que cuando pecamos y cuando nos sentimos sucios es cuando más debemos de sentir la necesidad. Padre Santo, vengo a ti. Señor, tú sabes que la regué, volqué la tole anoche, ¿verdad? Eché toda la leche, he hecho lo malo delante de tus ojos, no vengo en mi justicia, vengo vestido porque esta justicia jamás, hasta el día de mi muerte, me será quitada. Oh Dios, acéptame en Cristo y en el nombre de Jesús te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por la justicia de tu Hijo Jesucristo. Hermanos, si no comprendemos esto, vamos a seguir creyéndonos que hasta que seamos dignos, hasta que lo merezcamos, vamos a poder acercarnos a Dios. Y hay cantidad de cristianos que no vienen a Cristo. Llegó un muchacho y me dice, Armando, le digo, ¿por qué no? Tengo un mes que no te veo en la iglesia. Le dije a este joven, me dice, es que mira, hice esto y no me siento, así me dijo, no me siento limpio para venir delante de Dios. Si voy a la iglesia me sentiría como un hipócrita. Y le dije, por ignorancia de conocer la doctrina de la justificación, el diablo te ha mantenido alejado de la bendición. La ignorancia, dice la Biblia, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento.
El no conocer lo que Dios ha hecho por nosotros, lo usa el diablo en nuestra ignorancia para mantenernos lejos de la cruz y del perdón de Dios. Miren ustedes aquí en el libro de Romanos, ahorita regresamos al Salmo 32, en el libro de Romanos, hay un ejemplo precioso, el Espíritu Santo siempre usando ejemplos terrenales para ilustrarnos bendiciones celestiales, usa el ejemplo de una mujer casada con un tirano, con un dictador, con un macho, con un descendiente de Zapata. Y miren ustedes qué maravilloso ilustración. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, o sea, la palabra enseñorea significa gobernar, controlar o dominar? La ley controla, la ley domina, la ley gobierna al hombre mientras él vive. Porque la mujer casada, y se nos da el ejemplo de un matrimonio, está sujeta, ¿verdad? O está ligada, atada por la ley, ¿a quién? Al marido. ¿Qué ley ata a un matrimonio? La ley por lo civil, de un juez por lo civil, que dictamina tú eres marido y tú eres mujer, y mientras la ley prevalezca, la mujer está atada y el hombre está atado en el matrimonio por causa de la ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si el marido lo entierra, ¿verdad? Ese alacrán que te atormentaba y que te jeringaba y que te jalaba en la noche, etcétera, etcétera, en ese momento ya no tiene nadie que la acuse, ni que le diga, haz esto, y entra mis frijoles, hazme mis chilaquiles, acuéstese, métase un melasurto, subas al coche, cállese, no hable. Ya se acabó las acusaciones, porque está, dice la mujer, gracias a Dios, 5 metros bajo tierra. Ahora, si en la vida, versículo 3, del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. Ahí en sus Biblias subrayen esa frase en Romanos 7, habéis muerto a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otros, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, antes de yo conocer a Cristo y antes de que tú conocieras a Cristo, estábamos casados con la ley. Y la ley me estaba acusando, Armando, ve a misa. Armando, pórtate bien. Armando, haz cumple miércoles ceniza. Armando, cumple el Shabbat. Armando, cumple la Pascua. Armando, sé esto, y el otro, y el otro, y el otro. Me acusaba, y yo intentaba portarme bien, y me sentía frustrado. No, Armando, no fumes, no adulterarás, no robarás, y todas las cosas que la ley, que estaba casada conmigo, me estaba acusando, yo me sentía frustrado, porque ninguna de las cosas que la ley me prohibía, yo las cumplía. Y vivía frustrado, tratando de limpiarme la conciencia de vez en cuando, irme a la iglesia de vez en cuando, ser religioso de vez en cuando, para aplacar la voz de la ley. La ley condena. Y entonces la única manera en que la ley a mí no me pueda acusar, ¿cómo es? Muriendo. Muriendo, igual que el caso del matrimonio. Entonces cuando Cristo muere, dice la Biblia que nosotros morimos con Él. Y cuando nosotros morimos con Él, fuimos sepultados con Él. Y la ley ya no puede venirle y decirle a un muerto, vete a la villa. Levántate y vete el domingo a la iglesia. No fumes, no seas borracho. ¿Por qué? Porque le está hablando un muerto. La ley ya no tiene poder contra el que está muerto. Y esa persona muerta de repente resucita. Pero al resucitar es lógico que resucite bajo una dimensión nueva, bajo una ley nueva, que ya no es la ley que tenía antes cuando estaba vivo. Ahora la persona resucita para vivir en el mundo espiritual bajo las leyes espirituales. Y esta ley que antes nos obligaba y nos decía, ve, cumple esto, y haz el otro, y celebra la Pascua, y celebra el Shabbat, y haz esto y el otro, ya no puede acusar a una persona resucitada.
Porque esa persona ya murió a esa ley. La ley ya no tiene vigencia ni me puede acusar de nadie. Por eso dicen Colosenses 2:16, hermanos, que nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta, días de reposo, luna nueva, que pertenecen a la ley. Que nadie venga y te diga, no puedes celebrar la Navidad. ¿Por qué no cumples el Shabbat? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué te pones esta falta? ¿Por qué bla, bla, bla? Todas las cosas a las cuales ya morimos. Y ahora estamos bajo otra ley que se llama la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. Es una ley de la libertad. Es una ley donde estoy en una dimensión, en un mundo, que ya no es el mundo en el que antes la ley mosaica me prohibía y me condenaba. Ahora he resucitado con Cristo y ahora Dios me da una libertad y ahora esa ley que antes me condenaba, Cristo la cumplió en la ley, en la cruz del Calvario, y ahora esa ley la escribe Dios dentro de mi corazón en lo que se llama la conciencia. Ahora ya no tengo nadie que llegue y que me prohíbe, ahora me tiene que nacer si es que estoy resucitado. Ya no me tiene que decir, tienes que diezmar, tienes que ir a la iglesia, tienes que discipularte. Ahora me tiene que nacer, porque si no me nace dentro de mí, es porque no he resucitado y vivo bajo la ley anterior. La ley que condena, la ley que juzga, la ley que mata. Entonces, si no te nace leer la Biblia por ti mismo, si no te nace orar, si no te nace juntarte con cristianos, si no te gusta venir a la iglesia, si no es algo espontáneo, natural dentro de ti, es porque no tienes la vida resucitada. Si las cosas que haces las haces por obligación, estás bajo la ley de Moisés. Dice en 2 Corintios, Dios ama al dador, no por necesidad. Si las cosas que hago, como ofrendar, como ir a la iglesia, como orar, como leer la Biblia, las hago, otra vez Romanos 7. Tengo que leer la Biblia otra vez. Y tengo que ir a esa reunión de oración. Pues tú quédate, vieja, yo ahí te voy, vengo a recoger después. Si yo tengo esa actitud y las cosas que Dios me da para que yo las ame naturalmente, es porque estoy casado con el antiguo cocodrilo. La ley es santa, la ley no es mala, pero la ley no me puede cambiar. Para que pudiéramos ser cambiados, teníamos que identificarnos con la muerte de Jesucristo. En Romanos 8, den la vuelta a Romanos 7, dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación, katakrima en el griego, katakrima, ninguna sentencia judicial hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya resucité con Cristo, si ya morí con Cristo y fui resucitado con Cristo, la ley ya no me puede condenar, ya no me puede sentenciar. ¿Por qué? Porque mi sentencia ya se llevó a cabo en la cruz. ¿Qué dice la ley? El que no haga estas cosas morirá, y maldito el que no cumpla la ley. Es una maldición en la cual estábamos antes de resucitar con Cristo. Entonces ahora esa ley ya no me puede condenar, ya tengo la vida resucitada de Cristo, ya no hay nadie que me diga, pues mira, ahora tienes que, si no te circuncidas y no te portas bien y no cumples la ley, puedes irte al infierno. Oye, papacito, pero es que tú no has comprendido, o no tienes orejas, o estás ciego, o estás sordo. Pero no has comprendido que cuando morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando yo muera, me va a recibir San Pedro en el cielo, y no me va a decir, Armando, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y le voy a decir, porque fui salvo por la gracia, pero además, Peter Pan, me porté bien. Además me porté bien, dile al Señor. No, cuando llegue al cielo le voy a decir, Pedro, déjame entrar, porque alguien me vistió con su justicia, y voy a entrar con una justicia que no es mía, para que siempre a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto nos hace vestirnos de humildad. Porque ya resucitados, ya en la vida resucitada, ya todo lo que hagamos, si predico bien, si enseño bien, si triunfo, si hago esto y el otro,
todo es de Él, todo lo produjo Él a través de mi vida. Ya no habrá nada de que me vanagloríe, porque todo lo hace Dios a través de mi consagración y mi unión, mi comunión dinámica, viva, orgánica, con su palabra y con su Hijo Jesucristo. Entonces, una persona que actúa bajo la ley del Espíritu en Cristo, lo vamos a ver ahorita, es una persona desposeída de orgullo, de pretensión, no tiene que aparentar ya nada, ni tienes que poner una cara que ya no la tienes. ¿Por qué? Porque ahora todo es la competencia que proviene de Dios. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y todo lo que somos, y todo lo que hacemos, y todo lo que recibamos, proviene de Dios. Les dijo Cristo, Pablo a los Corintios, ¿qué tienen que no hayan recibido? A ver, ¿qué tienes? Los ojos azules que tienes, ¿tú te los ganaste? La estatura que tienes, lo chaparro que seas, el dinero que tengas, el color de piel que tengas, la casa que tengas, el coche que tengas, dime, ¿qué tienes de lo cual tú puedas enorgullecerte? Nada. Todo lo recibimos de Él y todo lo que somos es por medio de Él. Entonces a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí en Romanos 8 se nos explica en penúltimo lugar el mecanismo, la logística de cómo se llevó a cabo todo este procedimiento. Qué importante, qué interesante y qué maravilloso y precioso es. Dice el versículo 2, Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No me libró Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, borrachos anónimos, mentirosos anónimos, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni las pastillas, ni el centro de rehabilitación, sino que para que pudiéramos ser librados de esta ley, del pecado, otra ley más grande tenía que entrar en operación. Ahorita me explico. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra ley? Ley significa principalmente en el área física algo que es constante y que no tiene cambios. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad opera las 24 horas, o sea, de las 11 a las 12 de la noche no deja de operar, sino que de las 11 a las 12, de las 12 a la 1, de las 5 a las 6 de la mañana, las 24 horas, durante muchos tiempos y millones de años, hay una ley física que se llama la ley de la gravedad, que todo lo que sea más ligero que el aire o menos pesado que el aire es atraído al centro de la Tierra. Entonces, si yo ahorita voy caminando y aunque yo no vea, hago esto, me voy hacia abajo. ¿Por qué? No floto, porque hay una ley que el centro de la Tierra tiene el centro gravitacional, que es como un imán que atrae a todo, hasta la atmósfera opera lo que es menos pesado que el aire. Se llama la ley de la gravedad. Ahora, ¿cómo los aviones? ¿Qué están haciendo los aviones? Están venciendo una ley física que se llama la ley de la gravedad. O sea que el avión inventaron un motor que hizo posible que se levantara el avión y comenzara a volar y venciera la ley de la gravedad. Ya llevamos un avión, 200 personas, un monstruo que pesa más de 2, 3, 4 toneladas de peso, venciendo una ley, pero el momento en que el motor se le para, ¿qué sucede? Nos vamos todos a pique. Bueno, esto funciona así. La ley del pecado era como la ley de la gravedad, que nos atraía hacia el suelo, hacia el suelo, hacia el suelo, nos degrada más y más y más. Cuando ya estábamos muchos de nosotros casi para ser destruidos, entró otra ley, que es la ley del Espíritu de Cristo Jesús, y nos levantó y nos lleva al contrario de la ley que nos llevaba en picada. Entonces la ley del mundo de Satanás va hacia abajo, la ley de Cristo va hacia arriba. Pero era necesario un motor que no teníamos nosotros, que es el Espíritu Santo, para que nos levantara de nuestra autodestrucción y nos llevara en una ley en la que vamos directo a la tierra prometida. Se llama la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Entonces Dios tuvo que intervenir. No nos dejó a nuestro libre albedrío que nosotros decidiéramos, como dice el mundo, cualquier religión es buena, sabiéndola llevar. Válgamela Dios, Santa Cachucha.
sabiéndola llevar. ¿Quién lleva bien su religión? Cristo llega al mundo y nos dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, ese dicho de que todas las religiones son buenas, sabiéndolas llevar, y si uno es sincero y es honesto, eso es filosofía humana. Eso no está en la Biblia. Ese es algo con lo cual nosotros nos cubrimos como con hojas de higuera para cubrir nuestra conciencia. Al venir a la Biblia descubrimos la verdad acerca de nuestra salvación. Ahora miren lo que dice aquí en el versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, otra vez vemos aquí en la iniciativa a Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condena, juzga, sentencia al pecado en la carne. Vamos por orden. La ley era imposible que me cambiara, recordamos, ¿verdad? La ley me dice, amarás a Dios, no adulterarás, no robarás, te portarás bien, serás fiel a tu esposa. La ley solamente me dice, me enuncia, me postula, me declara y me proclama las cosas que son malas y que yo no debo hacerlas, pero yo no tengo el poder de poder portarme bien. Entonces, la ley no fue dada para cambiarnos, sino para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Síganme con mucho cuidado. La ley fue dada, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, para que el ser humano reconozca que es incapaz de alcanzar la norma tan elevada de santidad que Dios demanda de nosotros. Entonces, cuando veo que las leyes de Dios son muy altas y que no las puedo alcanzar, y por más que quiero portarme bien, no puedo, me queda la alternativa de correr a la cruz, donde alguien sí cumplió esa ley. Y es como el niño que le dice el papá, a ver, brinca de aquí a allá. Y llega el niño, y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y dice el niño, no papá, me has puesto una altura demasiado alta. Ah, ¿ya reconociste que no puedes? Dice el papá, bueno, ahora, dame la mano, mijito. Y nos mete la mano el papá, y le dice, ahora, echa el brinco. Ah, sí la alcancé porque tú me ayudaste. Eso es lo que quiero que reconozcas, dice el Señor. Que si tú alcanzaste a cumplir la ley, no es porque por tus esfuerzos la hayas alcanzado, sino porque yo te di la mano. Para que la gloria sea para Él. ¿Están aprendiendo algo? Aquí está Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era imposible, que fortalecía la carne, que me ayudara a cambiar, que me transformara. Por cuanto era imposible, porque mi carne es débil, entonces Dios intervino. ¿Y cómo intervino? Envió a su Hijo. Y en la carne de su Hijo, en el cuerpo de la cruz, Dios juzgó, y cuando Cristo estaba en la cruz, Él lleva mis pecados y tus pecados, absorbe Cristo la ira y el castigo sobre su vida, sobre su cuerpo que tú y yo merecíamos. Él, molido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Entonces, todo lo que yo no podía por mi debilidad, Cristo lo hizo en mi lugar. Él recibió, ¿cuál era la sentencia de la ley? Maldito el que no cumplió la ley, y Cristo se hizo maldición. Gálatas 3:13 en nuestro lugar. Entonces, yo me identifico con Cristo, creo lo que hizo Cristo, muero con Cristo, resucito con Cristo y vivo una nueva vida, la ley del Espíritu en Cristo Jesús, y la antigua ley que me condenaba y me sentenciaba y me maldecía, jamás podrá tener ya poder sobre mi vida, porque ya estoy muerto a la ley. Es lo que dice Romanos capítulo 7, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo vas a entender en 3 años tal vez. Y regresamos al Salmo 32 para terminar, y dice David. Ya ven ustedes por qué David comenzaba a añorar este perdón. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, los pecados desde Adán hasta la cruz del Calvario de todos los seres humanos habían sido cubiertos
Esta palabra cubrir, ¿verdad? Es una palabra kasá en el hebreo, con K, kasá, que significa esconder, ocultar. O sea que antes de Cristo, desde Adán hasta Cristo, hasta la cruz del Calvario, los hombres tenían manchas en sus vestiduras, como una mancha de tinta. Y esta mancha de tinta, si me pongo el saco, ¿dónde está la mancha? Está oculta, está cubierta, pero si yo me hago esto, me la ves, porque no ha sido borrada, no ha sido lavada. Ahí está, solamente está cubierta. Entonces, todos los animales que en el Antiguo Testamento morían, cubrían temporalmente las manchas para que cuando el pueblo se acercara al tabernáculo y a adorar a Dios y a buscar a Dios, Dios no viera el pecado porque lo tenían oculto. Lo que está oculto, ¿verdad?, no se puede ver. Dios sabía que estaba el pecado detrás, pero quería dejar impreso, marcado en las mentes de su pueblo que Dios no puede ver el pecado. Y cuando el sumo sacerdote en el lugar santísimo tenía el propiciatorio era como este púlpito, pero tenía una cornisa aquí alrededor, el propiciatorio. Y entonces aquí se vertía la sangre. Aquí estaba un querubín y aquí estaba otro querubín con las alas así extendidas, mirando, los dos miraban hacia el propiciatorio. Y debajo estaba la ley de Moisés. Las tablas de piedra que Dios le dio, ahí las guardaron. Y ahí estaba también escondido un pedazo del maná. Y ahí estaba debajo del propiciatorio la vara de Aarón. 3 cosas importantes que quedaban debajo de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando el sacerdote vertía la sangre, los querubines veían el propiciatorio y al ver Dios la sangre, ya no veía la ley. La sangre cubría la ley. La sangre cubría la maldición. La sangre cubría todo aquello que nos condenaba. La ley quedaba escondida debajo. Ahora Dios solamente veía la sangre. Y Dios hizo esto con la sangre de víctimas de animales que no podían lavar el pecado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Como dice Hebreos 9 y Hebreos 10, no limpiará nuestras conciencias. Entonces no es hasta que la sangre de Cristo es derramada que ya Dios no cubre mi pecado, ahora nos lava el pecado, total y para siempre, y nos hace perfectos mediante la ofrenda de un solo sacrificio. Esto lo cubre Hebreos 8, 9 y 10 del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros descubrimos esto, descubrimos cuán grande salvación nos ha dado. Y ahora terminemos con Filipenses capítulo 3. Podemos comprender por qué el apóstol Pablo, cuando comprendió la doctrina de la justificación y los resultados y las consecuencias de la justificación, pudo escribir estas palabras. Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, dice Pablo, si alguien pudiera en este momento decir, si alguien pudiera ser un religioso a quien se le permitiera la entrada al cielo por haber cumplido su religión, soy yo. Y yo era, dice Pablo, no un religioso de esos que van nomás el de 11 a 12, el domingo, y que cumplen de vez en cuando con su religión, el miércoles de ceniza, etcétera, etcétera. Yo era un hombre que diario estaba en misa, dice Pablo, tomando en cuenta que en aquel tiempo era la religión farisea. Yo era un hombre que iba a mi iglesia diario, no importa la religión que sea. Yo era un hombre que cumplía con todos los ritos de la religión. Y dice Pablo, si alguien pudiera confiar en que por eso yo entrara al cielo, sería yo. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. O sea, todas esas cosas que yo hice bajo mi religión, no es ninguna de ellas ganancia. Todo ahora que estoy en Cristo resucitado, lo considero como que perdí el tiempo. Como que fue inútil todas estas tonterías y babosadas que hice. Lo considero, dice Pablo, versículo 8, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, toda mi vida anterior, ¿saben lo que es basura? ¿Qué es basura? Basura es lo que ya no sirve, dice Pablo, nada de lo que hice sirvió para nada. Nada absolutamente. Pero va a llegar alguien, pero yo me fui a las pirámides de Teotihuacán y di vuelta de rodillas, Señor. Señor, pero construí 3 asilos para ancianos, ¿te acuerdas, Señor? Además yo fui siempre fiel a mi esposa, además fui un hombre después del todo, había corruptos, pero yo fui un hombre. Todas las cosas que tú creas, amado hermano en Cristo, o persona que me escuchas en esta noche, en esta mañana, todo lo que tú consideres que tú creas, que es algo a tu favor, que se te va a poner en tu cuenta porque lo mereces, en esta mañana, recuérdalo, es basura delante de Dios. Dice en Isaías 64, las obras de justicia eran trapos inmundos a los ojos de Dios. Nada de lo que hubiéramos podido haber hecho, ni nada de lo que hagamos ahorita le agrada a Dios más que nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Pablo en el versículo 9, y ser hallado no teniendo mi propia justicia. Ahí está. Ahora dice Pablo, cuando vengo a la cruz y cuando me presento con Dios, jamás un cristiano vuelve y le dice a Dios, Señor, reconóceme que me he portado bien, reconóceme que he trabajado mucho por ti, reconóceme que estoy haciendo mucho, repartí ayer 5,000 folletos, reconóceme, Señor, que yo soy el que mejor canto, yo soy la que mejor toco, yo soy el que más me esfuerzo en la iglesia. Si tú vienes a decirle a Dios algo para que Él vea algo que tú has hecho, es tu justicia. Y jamás Dios verá nunca nada de lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque es la justicia de su Hijo la que Dios ve, no nuestra propia justicia. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, para que yo venga ante Dios, ya resucitado, ya muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, y quiera yo ganarme mi aceptación, y quiera que Dios esté contento conmigo, y quiera que Dios me aplauda, y quiero que Dios me bendiga, ya no puedo venir bajo ninguna obra, sino simplemente por la fe, creyendo lo que dice en su palabra y obedeciendo su palabra. Con la motivación de la fe que obra por el amor. Si lo que yo hago no es por el amor a Cristo, es porque quiero que me reconozcan, que me aplaudan, porque tengo ambición, porque quiero llegar a ese puesto, porque quiero sobresalir sobre los demás. Si lo que yo hago es porque quiero mi propio imperio, quiero que la gente vea mi vida. Si lo que yo hago no es motivado por el amor a la cruz, no tiene recompensa delante de Dios. Dice Pablo, muchos predican a Cristo por envidia y vanidad. Así es, solo Dios conoce nuestra motivación. Y finalmente dice Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle. ¿Cuál es mi meta? Ya no, escúchame con cuidado, y aquí culmina esto. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Ya no es hacer, es conocer. No te trates de matar haciendo, quiero hacer esto por Dios, quiero hacer una iglesia. Las cosas que podamos hacer son de nivel secundario. Ahora, mi meta es conocerlo. Me voy a levantar a ir a Chapultepec a repartir folletos, qué bueno. Voy a tratar de ser el mejor predicador, qué bueno. Voy a tratar de hacer muy buenas obras para Dios, qué bueno. Pero lo más importante es, ¿cuánto le conoces? ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia conociendo el carácter y la comunión que tienes con Dios? Esto es lo que a Dios le interesa. Porque cuando lleguemos al cielo, y aquí termino, no le voy a decir, Pedro, dile allá al Padre
que se asome y vea todo lo que hice. Hice 50,000 campañas evangelísticas en Veracruz, en Coatzacoalcos, ¿verdad? Mi nombre quedó impreso en los periódicos. Por favor, toma nota, Pedro. Hice eso, le di cobertura a 300 iglesias. Fuimos la iglesia más destacada. Fuimos muchas denominaciones. Toma nota, Pedro. Y se va a asomar Jesús. Y se va a asomar el Padre. Y me va a decir, nada de eso tiene importancia. Solo te pregunto, hijo mío, al entrar al cielo, no lo que hiciste abajo, sino cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que Dios nos va a preguntar al llegar al cielo. ¿Cuánto del carácter de Jesús tuvimos aquí en la tierra? A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Oremos. Señor, continúa mostrándonos tus caminos y tus pensamientos. Nuestra alma tiene sed del conocimiento de tu palabra. Señor, levanta en medio de tu pueblo hombres y mujeres de la Biblia, que la estudien, que la conozcan, que la escudriñen y que puedan llegar a la meta. Gracias por mostrarnos que no es la actividad la que buscas en nuestra vida, sino el tiempo que pasamos a solas contigo. Este tiempo no se puede calcular con oro ni con plata, es incalculable. Porque es el tiempo más precioso, porque es el único que permanece para la eternidad, el tiempo que pasemos con Dios diario. Oh Señor, tu palabra lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Nuestra santidad, la fuerza para vivir, el conocimiento que tengamos de tus caminos proviene del tiempo que pasemos contigo en tu palabra. Gracias, Señor, porque justificados por la fe tenemos paz para contigo, por medio de Jesucristo. La paz es el primer fruto de la justificación, en la cual estamos firmes en esta gracia inconmovible y eterna. Gracias, Señor, porque ahora todo esto produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria y en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque a través de la fe nosotros podemos encontrar verdaderamente, gloriarnos ahora en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos has dado. Señor, levanta a tu pueblo y hazle consciente de tu sabiduría y de estas bases doctrinales tan importantes que nos van a ayudar a vivir confiados en tu poder y nunca en nuestra carne. En esta tarde tal vez hay alguna persona que necesite venir a la cruz. Tal vez tú eres una persona que profesas una religión, pero el Espíritu Santo te ha iluminado en esta tarde y te ha mostrado que es vana la forma en la que tú tratas de agradar a Dios, que nunca vas a poder cambiar tu forma de vivir, porque Dios te llama a la cruz, porque es en una cruz donde encontramos la paz y la reconciliación mediante la sangre derramada de Jesucristo. Aquí en la cruz vas a encontrar una fuente que corre para vida eterna, que va a limpiarte tu vida, va a limpiar tu culpa, tu conciencia, y vas a sentirte en esta tarde por primera vez con una conciencia tranquila delante de Dios por alguien que dio su vida en tu lugar. Si tú en esta tarde quieres venir a Cristo, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que es imposible que por mis propias fuerzas yo pueda cambiar, o cambiar a mi esposo, a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres.
porque es imposible en mi carne y en mi fuerza y en mi poder transformar mi corazón. He comprendido esta tarde que tú lo hiciste todo en una cruz, y que en esa cruz tu Hijo lo pagó en mi lugar. Él se portó bien en mi lugar. Él pagó con su carne y con su sangre derramada lo que yo merecía pagar. Y te pido, Jesús, que ahora entres con tu justicia a mi vida y me vistas con tu justicia. Una justicia que nunca hubiera podido yo alcanzar por mis buenas obras y que ahora me pertenece por la fe en tu muerte y en tu resurrección. Lávame con tu sangre, Jesús, y transfórmame en esa persona que solo tú puedes cambiar. Porque te lo pido y te doy las gracias, arrepintiéndome profundamente de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.